y largamos la segunda parte. Bueno, nosotros lo que los vamos a invitar a esto mucho durante el curso es a no apurarse a resolver un problema, salvo en el examen, ¿no? Que van a tener, hay que resolver. Pero un poco primero a disfrutar el problema, es un disfrute medio raro lo que yo les estoy proponiendo, y después que es lo que nos pasa siempre, y es en general la tendencia que tenemos nosotros como abogados, ustedes como estudiantes de abogacía, a aceptar demasiado rápido algunas respuestas que no son tan fáciles de resolver. En general nosotros aceptamos muy rápidamente los límites. Nosotros les proponemos mirarlo con un poquito más de desconfianza y un poco más de detenimiento antes de aceptar. Hay varias ideas que se han propuesto a lo largo de esta discusión para fundar la necesidad o la corrección, porque acá quiero que esté bien delimitado lo que estamos discutiendo. Estamos hablando de la corrección de imponer límites de unos a otros, en particular de generaciones anteriores a generaciones presentes, que eso es lo que pasa con las constituciones. No estamos discutiendo la legitimidad de una constitución o de una norma que emitamos nosotros. Lo que estamos discutiendo es la legitimidad, la corrección de respetar un límite que no nos pusimos nosotros, que nosotros no decidimos. Eso es lo que estamos discutiendo. No estamos discutiendo que nosotros no podamos tomar decisiones, porque cualquier decisión que tomemos implica un límite, ¿está bien? Y qué sé yo, hasta para tomar una clase necesitamos que hablemos uno a la vez, ¿está bien? No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es la legitimidad de que previamente se decida qué habla Nicolás. Y no habla Elsa, no habla Patricio, no habla Mariano, no habla Lara. ¿Está delimitado el tema? Digo, para ir precisando. En particular, se puede plantear más en concreto, bueno, ¿por qué nosotros, Argentina 2021, por qué nos importa tanto en el sentido de corrección? Porque cuando las discusiones se dan, muchos entre ustedes discuten o ven en la televisión, dicen, eso es inconstitucional. Cuando alguien lo que plantea es que algo es constitucional o es inconstitucional, en definitiva, lo que está transmitiendo ese mensaje es que eso está bien o está mal. Si es inconstitucional, está mal. Si es constitucional, está bien. Eso es lo que estás diciendo cuando usás el término de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual lo que estamos diciendo es que algo es correcto y algo es incorrecto. Eso es lo que estamos discutiendo. Les adelanto que hay muchas cosas inconstitucionales que están muy bien y muchas cosas que son constitucionales que son pésimas. Pero eso depende de la escala de valores de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos permite, que es lo que les invitamos, a tener una mirada crítica sobre lo que es. Nosotros les vamos a incentivar mucho el pensamiento crítico y la diferenciación entre dos campos del conocimiento. Uno es el campo del ser, lo que es, la verdad empírica, y otro de lo que es el deber ser, el mundo de las ideas, la mirada crítica sobre el mundo realmente existente que nos permite entenderlo y actuar para transformarlo. ¿Está bien? Entonces, cuando nos dicen que está bien, como nos dijeron ustedes, se imaginan lo que pueden llegar a decir otros sectores, ¿sí? Todos ustedes están de acuerdo con la idea de constitución, de límite. Estaba bien. Nadie dijo no. Sí, Emily. Sí, justo estaba leyendo que puso un compañero en el chat sobre la esclavitud, que en su momento era constitucional, y digo, todo tiene que ver, creo, con el contexto. Hoy por hoy tenemos discusiones en base a cosas que quizás en su momento nos parecían que estaban legitimadas y necesitábamos que se constitucionalice o se legalice, por así decirlo, para sentar bases y para que en el futuro no tengamos que tener estas discusiones. Así como también hay muchas cosas que están en la Constitución
Por ejemplo, la Constitución dice que las cárceles deben ser sanas y limpias, y sabemos que en la realidad no es así, y sin embargo creo que socialmente está legitimado que no sea así. Es como que nadie o la mayoría no reclama que eso, digamos, está en contra de la Constitución, pero como que no afecta. Bien, y vos fíjate, Emily, que vos decís, hay que verlo en un contexto, y es justamente lo que estamos proponiendo. Discutámoslo ahora. O sea, se ve que es en un contexto. Entonces, ¿por qué voy a aceptar la esclavitud? La esclavitud sería como el ejemplo más burdo de lo inaceptable hoy, pero hay muchas cosas. Nosotros, socialmente, de hecho, hoy están, gracias a la acción de millones, sobre todo de millones de mujeres, hoy el machismo empieza a estar mal visto, pero no, no es así en el sentido normativo, ¿está bien? Sobre el derecho sigue siendo machista, la sociedad sigue siendo machista. Entonces, efectivamente, la pregunta sigue en pie. ¿Por qué aceptar que las decisiones más importantes no las podamos tomar nosotros democráticamente? Sí, Patricio, antes que me meta, ¿querías decir algo? No, simplemente relacionándolo con lo que vimos al principio de la clase, la esclavitud y todo eso. Pensemos, no sé, ¿qué diría un demócrata deliberativo respecto a la decisión que legitimó la esclavitud? Vos decís, bueno, vos te la mencionaron como algo que, no sé, se tomó en algún momento, no sé, por Madison, Jefferson y Adams, pero ¿qué diría si uno tiene una noción un poco más fuerte de democracia, diría, ¿y qué decían los esclavos? ¿Qué decían los negros? Quizás, si esos participaban, podían hablar y podían exponer sus opiniones y votar, quizás esa decisión no hubiera sido constitucional. Entonces, tener en cuenta esta idea de teorías de la democracia para analizarlo y analizar críticamente lo que uno dice y lo que pasó. Está muy bien, Pato, porque a eso iba en un segundo momento. El tema del contexto. Una explicación posible para fundar la corrección del límite es decir, bueno, la decisión original, la Constitución de 1860, pongámosle, es válida porque fue democráticamente decidida. Tiene un origen democrático. Entonces, bueno, lo decidieron los representantes del pueblo argentino en su momento, somos un solo pueblo, tenemos una continuidad histórica, con lo cual no hay ningún problema democrático con eso. Ahora, si uno va a, a ver quiénes se reunieron en Santa Fe para discutir la Convención Constituyente que sancionó la Constitución de 1853, o los constituyentes que aceptaron las propuestas de Buenos Aires a la reforma, en realidad al cambio de la Constitución de 1853, que se transformó en la Constitución básicamente virtualmente vigente hoy, de 1860, con algunas modificaciones, vamos a ver que no hubo ningún origen democrático. Para empezar, no participaba ninguna mujer. ¿Está bien? No participaba ningún trabajador, no participaba ningún negro, no solo no participaba ninguno de estos sectores que yo les digo. Sí, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Perdón. Nada, que quería decir que por ahí no sé si suma tanto, pero que viéndolo de ese modo, también podríamos decir que heredamos la democracia y que nadie dijo yo quiero vivir en un país que sea democrático. Entonces es como que, sí, nadie avaló la Constitución, pero de la mano de eso también está la democracia. Vamos, Yo ese es quería el, decir, es el segundo argumento que voy a tratar después, así que guardátelo ahí, está perfecto lo que decís, Julián, y ahora lo vamos a analizar. Vamos uno por uno. Bueno, Está muy bien, además, Toto.
Además, en ese momento era la mayoría. Y ahora hay que ver, votar si todo lo que está en la Constitución hoy en día es lo mismo que pensamos todos. Porque sí, la mayoría de los representantes votaron en ese momento, pero fue hace un montón. Hay que ver si los representantes de hoy en día votan. Entonces, no sé qué tan democrático es la Constitución hoy en día. Yo quería Está. decir algo similar a lo Sí. que dijo Patricio, que básicamente va enganchado a esa idea, que básicamente es, quizás no se puso a pensar, digamos, a ver, si no estábamos en esta clase nunca nos íbamos a poner a debatir de esto, nunca nadie se lo cuestiona porque también estamos, de alguna u otra forma, esos mismos poderes a los que la Constitución les pone límites, tampoco nos brindan, como dijo Patricio, justamente esto de, bueno, la información correspondiente o las herramientas que necesitamos como para poder nosotros cuestionarnos desde un lugar en donde nadie estudia abogacía, por ejemplo, o nadie esté en esta materia. Bien. Sí. También Yendo- se presume que todas las leyes anteriores y la Constitución son avaladas por la gente actual, o sea, por los votantes actuales, porque todos tenemos la posibilidad, o los mismos representantes hoy en día tienen la posibilidad de cambiar todas estas cosas, y no es así. Entonces no se podría todos los años cambiar las leyes, porque todos los años entran nuevos votantes y representativos al mundo político. Bien, entonces, vamos. ¿Qué tantas posibilidades hay de que alguien como nosotros llegue a cambiar una Constitución? Pero si la mayoría quiere, se cambia. Esas voces, lo de la mayoría? No creo que sea tan fácil como para que, si yo quiero cambiar algo, cambiar. No sé si es tan fácil así. No es lo que uno solo quiere, es lo que todos queremos. O sea, es una mayoría. Así funciona. O sea, si el día de mañana la sociedad argentina piensa que necesita un cambio de constitución, se puede votar y se puede hacer, como pasó en Chile el año pasado. Bien, bien, buenísima la discusión. Vamos a eso. Primero, el argumento, vamos a terminar con el primer punto y ya nos metemos de lleno con Julián, Lucila, Andrés y Florencia, lo que plantearon. Por un lado, si hubiera sido democrático en un comienzo, está el problema del paso del tiempo que lo marcó muy bien Lucila. Bueno, está bien, lo decidieron ellos. ¿Vos me muteaste, Pato? Lo decidieron ellos en su momento, ahora lo decidimos nosotros. Pero el argumento respecto de que la decisión original es democrático es falso. No fue democrático. No fue democrático en la Argentina, no fue democrático en los Estados Unidos, no fue democrática las constituciones originales que por lo menos rigen en Estados Unidos y Argentina, y me animaría a decir en todos lados. En particular en Argentina y Estados Unidos, porque participaron ciudadanos blancos, propietarios de clase dominante, varones. Y ninguno, en general, puede ser que algunos haya una excepción, pero me animaría a decir, ninguno de nuestros antepasados, de ninguno de los acá presentes, hubiera podido estar en esa asamblea constituyente. ¿Está bien? Con lo cual, te marca el carácter no democrático de los que tomaron la decisión. Y cuando, para la opinión respecto del tema del contexto, bueno, en ese momento se entendía de que eso era democracia, que se tomaban las decisiones así. ¿A quién le preguntaron? Si le hubieran preguntado a las mujeres, a los trabajadores, a los negros, a los esclavos, seguramente hubieran dicho que no. Y de hecho dijeron que no en Grecia. Cuando se le dio la posibilidad de palabra, cuando ganaron la posibilidad de palabra y de participación, la utilizaron y tomaron decisiones distintas. Lo mismo en Estados Unidos. Cuando vayamos a ver la clase que viene, el proceso constituyente norteamericano, igual que en el proceso constituyente inglés, igual que en el proceso constituyente francés, cuando las decisiones las tomaron las clases más bajas, se tomaron decisiones que a las clases más altas no les gustaron. Y eso está en el fundamento del Federalista 10, en la forma de gobierno que adopta la Constitución norteamericana y la Constitución argentina, evitando la democracia. Cuando ustedes ven
ustedes leen El Federalista, que es la obra en donde Hamilton, Madison y Jay, tres de los grandes pensadores del constitucionalismo norteamericano, defienden el texto, la propuesta de constitución norteamericana de 1787, la Constitución de Filadelfia, van a ver que la principal preocupación de esos pensadores era garantizar la propiedad de los propietarios en Estados Unidos, de las clases dominantes de los Estados Unidos, y evitar el avance de los trabajadores, los campesinos y los endeudados por el esfuerzo de la guerra civil, de la guerra de independencia norteamericana, que venían empezando a tomar decisiones en las legislaturas a favor de hacer más livianas las deudas que habían contraído aquellos que habían ido a pelear para ganar la independencia, se habían endeudado para conservar sus propiedades, etc., y ahora habían ganado en el campo de batalla la independencia norteamericana, pero sus acreedores internos y externos se querían quedar con sus campos, o con sus... Profe, perdón, pero tomando un poco todo lo que usted dice, que está, o sea, en el texto que nos mandó para esta clase figura tal cual, claramente las constituciones ninguna tuvo un origen puramente democrático. Desde ya, bueno, la discriminación hacia las mujeres por temas raciales eran todas de origen burgués, pero esto se fue, como se puede decir, purificando con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, todos estos vicios se fueron limpiando, vamos a decir, tanto por medio de las reformas como de otras maneras. Se fue aceptando, vamos a decir, la purificación de estas constituciones, depurando. Hay que tener, sí, no estoy de acuerdo, ¿está bien? No creo que sea un tema de depuración, a menos de que el término mucho no me gusta, el de purificación menos, pero entiendo lo que querés decir, David. Pero el punto es otro, el punto es ir pensando, ir viendo cuáles son los argumentos que se han dado. ¿Que el origen fue democrático? No es un buen argumento, porque no fue democrático. Si después se depuró, si después cambió, bueno, será algo que habrá pasado después, pero para fundar la legitimidad, la corrección de la Constitución original, no sirve porque no lo fue. Hasta ahí quiero ir, David. Ahora vamos a ir a lo que vos planteás. No sé si soy claro, David, o no es por individualizar, pero... Ahora, bueno, está bien. Y como plantean, creo que David y Andrés también, dicen, bueno, pero lo aceptamos. Está bien, puede ser que no haya sido democrático, pero hoy es democrático, díganme si reconstruyo bien lo que dijeron, hoy cambiamos y hoy lo seguimos aceptando. Ese argumento está en el texto, creo que está en el texto de Holmes, creo que en el de Roberto también, como un argumento que lo titulan como de consentimiento tácito. Es, bueno, nosotros lo aceptamos, no nos rebelamos, ¿está bien? No lo hemos cambiado, con lo cual lo hemos aceptado. Con lo cual ya no es la decisión de los hombres blancos propietarios que se juntaron en Santa Fe en 1853, sino que es nuestra decisión. ¿Los estoy reconstruyendo bien la idea, Andrés? Está muteado, Andrés. Que sigue, más o menos sí, pero sentido que, o sea, a través del tiempo se fue reformando la Constitución y todos los años está la posibilidad de volver a hacerlo, y igualmente se aceptaron o se acataron decisiones pasadas, a pesar de que por ahí en el pasado no fueron democráticas. Perfecto. Yo Bien. creo que en 1994, cuando se hubo la reforma de la Constitución, sí fue algo democrático. Bien. Entonces, articulándolo, precisándolo, no solo lo consentimos, sino que tenemos la posibilidad de cambiarlo y no lo cambiamos, o de hecho quizás lo hemos cambiado en alguna cuestión y entonces eso curó o purificó, para usar el término que se usó antes, el pecado de origen no democrático. Esa es una articulación de
del fundamento de la Constitución más interesante que la anterior, que se basaba en una falacia total. El origen fue democrático. No, no fue democrático. Entonces, este argumento que articulan David y Andrés, que también tiene alguna vinculación no lineal, pero lo vamos a tratar junto con el argumento de la herencia, también que trata Holmes en su texto, es una idea más interesante, más particular. Ahora, detengámonos un poquito acá. ¿Alguien tiene algo para contestar? Supongamos, si quisiera discutir con esta idea, ¿alguno o alguna se le ocurre algún argumento? Aunque ustedes no estén de acuerdo con ese argumento, pero se les ocurre. Otra tarea que vamos a hacer mucho es a practicar sobre argumentación. Yo quiero que ustedes entrenen argumentación. ¿Está bien? La tarea del abogado o abogada es argumentar. No necesitamos, además, lo mejor es que no necesitamos estar convencidos de lo que estamos diciendo. Lo que necesitamos es generar una argumentación consistente. Así que si el propio Andrés o David se le ocurre un argumento para rebatirse, mejor aún. Yo creo que no con lo que dijeron los compañeros, sino con esto de por qué lo aceptamos. Y me parece que a veces lo aceptamos porque lo desconocemos. No nosotros como estudiantes de Derecho, ni los mismos abogados, ni gente que está entrenada en el tema, sino alguien que no está todo el tiempo pensando en la Constitución, no dice, che, esto no está tan bueno, no es tan para el pueblo, hasta que te golpean, ¿no? Es como, acá me vulneraron un derecho, bueno, voy a ver en la Constitución si está bien o está mal. Hasta que uno no lo conoce, no sabe que eso está mal o es anticonstitucional. Nada, solo eso, por ahí pienso que lo aceptamos porque muchas veces no se conoce. Bien, bien, Gala. Vos das en el blanco, en un punto, que es, no sabemos, la verdad, la razón por la cual no se cambió. No es posible, ni aún Andrés, digo, Andrés, hago el ping-pong con vos porque lo dijiste, y estuvo muy bien lo que dijiste. Aún sosteniendo esa postura, yo creo que Andrés no podría definir concretamente la razón por la cual no se cambió. Y es posible sostener o sospechar de que puede haber múltiples razones por las cuales nosotros aceptamos tácitamente o no nos rebelamos contra esa situación. Primero porque efectivamente cambiar algo exige un esfuerzo, eso vamos a estar todos de acuerdo. Y de hecho, las constituciones, sobre todo las constituciones rígidas como la nuestra, o la chilena, que es un excelente ejemplo, tienen mecanismos muy difíciles de cambio. Por ejemplo, la Constitución norteamericana no se reformó nunca. Es tan difícil el proceso de reforma de la Constitución norteamericana que jamás se reformó. La forma en la cual los norteamericanos le metieron nuevos contenidos a la Constitución fue a través de enmiendas, pero no modificaron la Constitución. Y el proceso chileno es un excelente ejemplo de ver los problemas que tiene esta rigidez. Si nosotros complicamos demasiado el proceso de cambio, no tenemos una respuesta institucional pacífica, democrática, para resolverlo. Entonces, acá Andrés y David dicen algo interesante, que es, bueno, el grado de dificultad del cambio también va a estar relacionado con qué entienda yo por el consenso tácito. Si es muy fácil cambiar, bueno, el no cambio me dice mucho más. No sé si me explico. Ahora, si es muy difícil cambiar, que yo no cambie, no me dice tanto. ¿Me siguen? ¿Me soy claro en lo que digo? O sea, si me exige un esfuerzo muy heroico, muy grande cambiar, bueno, es posible que más que una aceptación o un consentimiento tácito sea una resignación. Bueno, no lo puedo cambiar. Entonces me resigno. Pero eso es muy distinto a
dar tu consentimiento. Aceptar algo, de hecho, el derecho utiliza dos conceptos distintos, o sea, asentir algo, lo van a ver, supónganse cuando vean derecho de familia. Profe, una cosa que se me vino a la mente, porque también hay un factor tradicional, de tradición. Yo Bien. soy del 2000, por ejemplo, dando información personal mía. Nací en el 2000. Claramente la reforma del 94 no lo viví. Cuando se cambió el Código Civil y Comercial, estaba en la secundaria, no tenía interés hacia eso en ese momento, porque yo no sabía que quería estudiar abogacía. Entonces muchas de las cosas que yo, o sea, que son vitales para nuestra carrera, etcétera, yo no las viví, entonces no tengo conciencia. Yo ingresé al mundo del derecho sabiendo que el Código Civil y Comercial es el Código Civil y Comercial. O sea, no, y el deber es ahí. Entonces, yo no tengo una opinión formada respecto a eso porque es tradición. Yo lo viví como una tradición. Es lo anterior a lo que yo viví actualmente. Entonces, más allá de las ganas que yo tengo de meterme en ese mundo, averiguar e informarme y formar una opinión, cosa de que gran parte de la población hoy en día no lo hace. Vivimos porque es tradición, hay una constitución porque es tradición, y no lo voy a criticar porque está ahí, siempre estuvo, y me dio resultado, de cierta manera. Yo siempre viví bien o bajo lo que yo quería, vamos a decir. Eso era Bien. lo que quería. Bien, bien, el argumento de la tradición, yo lo pasé por alto, es el segundo, si quieren, argumento después del origen democrático, y es un argumento que está bien, pero es menos articulado que el que habían presentado recién, porque efectivamente la tradición, bueno, hay tradiciones nefastas, o sea, golpear a la esposa o a la pareja es una tradición y es horrible, es terrible, tenemos que erradicar esas tradiciones, con lo cual el hecho de que lo hayamos hecho así en el pasado no nos dice nada respecto de que lo tengamos que hacer así ahora. Y hay millones de ejemplos. Profe, Sí, también como que se me ocurre que esto con la tradición también, o sea, es una costumbre de que siempre fue así, un sistema democrático. Entonces también creo que no solo una gran parte del país es ignorante de este tema, o sea, lo ignora, no lo conoce, no lo ha estudiado, no tiene idea de cómo surgió ni cuándo surgió. Entonces también que se presente de repente, no sé, cambiar de una democracia, se me ocurre, ¿no? A una anarquía, por ejemplo. Si se planteara algo así, la gente no solamente no entendería, sino capaz que tampoco se animaría a un cambio tan grande. Para hacer un cambio tan grande se requiere también, no solo ese proceso rígido que requiere una ley especial, que es mucho más complicado y más complejo, ¿no? Para llevar al Congreso, es todo un tema, también se requiere un sentimiento, no sé si es palabra, como un consenso, o sea, para hacer un cambio tan grande. Se han hecho cambios ya en la Constitución, pero se ha requerido como que no de más para más la situación y que la gente realmente diga, bueno, hasta acá hay que hacer un cambio. Si ya hay una minoría solamente la que hace ruido, es muy difícil que eso suceda. Esa es mi opinión. no, claramente, Camila, pero una cosa me interesa, estoy de acuerdo, pero me interesa una cosa del comienzo tuyo. Vos fíjate que es algo que está muy instalado y es lo que a mí me interesa discutirles. Es esto de el paso de la democracia a la anarquía. ¿Por qué esa? O sea, tenemos una carga valorativa ante el cambio negativa. O sea, primero valorás lo actual como una democracia, lo cual tendríamos que discutir un poquito qué entendemos por democracia. Y lo otro, el cambio es la anarquía. Simplemente para que lo pensemos, ¿está bien? Porque hoy decía David, bueno, viene funcionando. Bueno, viene funcionando, qué sé yo, para mí viene funcionando. Estudié lo que quise, me desarrollo vivo de mi trabajo, que es lo que quiero hacer, me encanta hacerlo. Mi esposa me dice, soy un enfermo del trabajo, trabajo todo el bendito día, doy clase, estudio, me encanta. Patricio también, me consta, como dos enfermitos. Pero para el 60, me animo, 50 seguro, el 50% de la población argentina, esto no funciona. O sea, no es cierto que esto funciona. Esto no funciona. De hecho, si quieren, es más cierto que no funciona que funciona. En las puertas de mi edificio hay una persona durmiendo. Entonces, no funciona. Si hay alguien durmiendo en la calle, familias enteras en la calle, o viviendo en
barrios entre tres chapas, esto no funciona. O sea, al contrario, para mí, mi motivación principal para discutir esto, si quieren, es que esto no funciona. Porque si funcionara, quizás sería un ejercicio intelectual, que igual estaría bueno hacerlo, porque es lo que tenemos que hacer para formarnos intelectualmente como hombres y mujeres del derecho. Yo me niego a ser un operador, ¿está bien? Nosotros tenemos que pensar, entender, razonar y después pensar y fundar lo que nosotros pensamos. Pero digo, a mí, el motorcito que me... ¿Yo por qué soy docente de ustedes? Porque creo que hay que cambiar esto. O sea, no creo que esto esté bien. Esto está mal. Funciona mal. Las decisiones no las toma el pueblo. A veces es más, a veces es menos. Y no estaría funcionando. ¿Está bien? Entonces, y si uno ve históricamente a la Constitución argentina caminando, por decirlo así, vamos a ver que tuvimos un genocidio en el medio, 2 genocidios por lo menos con la Constitución. Un genocidio de los pueblos originarios y un genocidio en la última dictadura militar. Entonces, se ve que tampoco está tan copado esto. O sea, no estaría funcionando tan bien. Digo, nos enamoramos muy rápido de algo que yo creo que merece discutirse. No creo que sea una porquería, ¿está bien? Porque si no, no daría derecho constitucional. Pero no estoy tan claro que funcione. Sí, Pato, perdón que me extendí. No, dos cosas. Una sobre lo que dijo Camila. Camila empezó diciendo algo así como, bueno, esto es así, y esto es algo muy importante para nosotros. Eso es una falacia naturalista, que lo que dice es, como es así, debería ser así. Y nosotros queremos invitarlos a hacer lo contrario a lo que dijo Camila, que es, ¿por qué tiene que ser así esto? Que esto sea horrible no significa que deba ser horrible. Tenemos el derecho justamente de criticarnos como comunidad política. Así que los invito a eso. Y hay algo que dijo Julieta en el chat, que no sé si es lo que quiso decir, pero parece ser un argumento a favor de la Constitución. Ella dice algo así como, no son los comunes los que tienen la atribución de hacer una Constitución. Es un argumento interesante, es decir, bueno, si esto ya lo decidió gente Alberdi podemos ser muy críticos, pero nadie discute que era un recapo. Podemos ser muy críticos de Jefferson, de Madison, pero nadie discute que eran unos capos que hicieron textos que nos gobiernan hasta hoy. Entonces, si ya lo decidió gente preparada, ¿por qué tenemos que ir cambiándolo? Ya encontramos las verdades autoevidentes que nos tienen que regir. ¿Por qué deberíamos modificarlo? Menos, y ahí agrego, ¿por qué lo debería modificar los muchachos del conurbano? Ya lo decidió un ilustrado como Jefferson. ¿Qué dicen ustedes? Porque si le damos voz a los del conurbano, quizás, no sé, hay pena de muerte, todo se desmadra, violan la propiedad privada. Sí, Elsa. Yo creo que, o sea, no me refiero por ahí, con lo que decía... Ahora que está hablando Camila, después Elsa, sí, nos ordenamos. Yo creo, o sea, no lo digo en un sentido de que porque sea así, tiene que ser de esta forma. Yo de hecho coincido en que no funciona y que sí nos enamoramos de una idea de democracia, pero no fue bien llevada a cabo, pero bueno, es una opinión más personal, digo. Yo lo que creo es que al ya haber nacido con este sistema y nunca haberlo tipo modificado, digamos, ya la gente está acostumbrada. Entonces, hacer un cambio es muy complicado. Debería capaz reverse muchas cosas seguramente, pero es muy complicado llevar a cabo un cambio, digamos. Ese es el tema. Una cosita, estamos discutiendo ahora constitución. Democracia, o sea, no estamos discutiendo que la democracia no funciona. Estamos discutiendo si queremos una constitución. Profe. Para Elsa y después Mario. Sí. No, con respecto a lo que dijo Patricio, que por qué lo debería decidir de alguna manera el chico o el hombre del conurbano,
y no otras, esas personas que estaban súper preparadas intelectualmente. Y por ahí porque quizás la persona del conurbano es lo que tiene el día a día y lo que vive esas cosas. Por ejemplo, nuestra misma Constitución, el artículo 14 bis creo que es, si mal no recuerdo, dice que tenemos el derecho al trabajo. ¿Cuánta gente? O sea, yo tengo el derecho, pero de alguna manera es cercenado cuando no tengo acceso a ese trabajo. Eso, yo creo que las personas común, si se puede llamar, personas como nosotros, personas de a pie, quizás por ahí tenemos más latente el concepto que esas personas que están todo el día, quizás con, qué sé yo, normas. Y también yo quería decir algo hoy, que por ahí suena mal, pero ¿no sería quizás o tal vez que la misma Constitución también sea anticonstitucional porque no ha tenido el consenso del pueblo? O sea, ¿no te han preguntado como lo que decía vos casi al comienzo? O sea, ¿esto está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Lo podemos plasmar esto por escrito? No han hecho eso, o sea, no tienen nuestro consenso. Yo creo que lo que han hecho es, bueno, más que nada por ahí para beneficiar a unos pocos, por ejemplo, cuando empezaron con el tema de la propiedad, porque hoy dicen, porque tenemos el derecho a la propiedad. Pero ¿quiénes dice el derecho a la propiedad? Porque hay que resguardar el derecho a la propiedad. Pero ¿qué pasa con el otro derecho que no tiene propiedad? Entonces yo me pregunto eso, ¿qué pasa ahí? Uno que tiene 20 propiedades y el otro que no puede acceder a una propiedad. ¿Y qué está pasando ahí entonces con la Constitución, que van todo con la Constitución en la mano para decirte, bueno, a la gente, no se metan ahí porque eso es tal cosa, porque es inconstitucional, hagan algo con esto? ¿Y por qué no hacen algo con la otra gente que no tienen una propiedad? Bien, Elsa, muy bien. Mario. No, profe, nada. Yo ya estoy por llegar a las 6 décadas y por ahí hablo desde estar quemado de tanto tiempo. La realidad que yo veo es que siempre los políticos históricamente caminaron por la vereda distinta a la que caminamos los ciudadanos de a pie. ¿Por qué digo esto? En el 94, si yo mal no recuerdo, a mí lo único que me invitaron fue a un plebiscito preguntándome si quería reforma constitucional o no. Pero no me invitaron a hacer un curso de qué se iba a reformar. Y lo que se buscó en ese momento fue simplemente un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. ¿Y qué fue lo que tenemos hoy? Pasarse el poder, una vez está uno o una vez está otro. ¿Qué se buscó en esa reforma? La reelección, cuando había un montón de otras cuestiones que se podrían haber resuelto o se podrían haber reformado. Nada, quería comentar esto. La realidad es que siempre nosotros vamos en la vereda distinta a la que van los políticos. Ellos siempre viven otra realidad y lo digo fuera de todo partido, de toda idea política. Eso nada más. Bien, pero es muy interesante, algunas cosas pero digo, algunas cosas para tomar en puntual en la discusión. Primero, el tema de el consentimiento tácito es un argumento interesante, pero como vimos, es un argumento que no parece ganador. ¿En qué sentido no parece ganador? Un argumento es ganador cuando la contraparte, seguro, ¿no? Cuando alguien gana una argumentación, cuando la contraparte no tiene nada para contestar. O cuando la afecta, le toma su preocupación, su núcleo central, y afecta ese núcleo central porque lo toma. El núcleo central del argumento democrático es: yo no fui parte de la discusión. El consentimiento tácito no se hace cargo de ese argumento. ¿Está bien? Con lo cual, el fundamento de la aceptación tácita, del argumento tácito, es uno de los argumentos sobre los que se sostiene la Constitución. Muchos sostienen. Nosotros entendemos que no es el mejor argumento para sostenerlo, que es un argumento que es rebatible, que es falseable. ¿Está bien? Pero es mucho mejor que el de la tradición, es mucho mejor que el histórico. Hay otros argumentos. Si les parece, voy a extenderme unos 15 minutos más de la clase para un poco cerrar, por lo menos, el problema. Y les voy a dejar el problema abierto y lo vamos a retomar la clase que viene.
hay otro argumento que se tiró acá, que es mucho más articulado, es mucho más interesante y es, seguramente lo habrán leído en el texto de Holmes, si lo habrán leído, que es esto de los límites que capacitan. Hay un argumento mucho mejor, ¿por qué? Porque se hace cargo de la pretensión y de la preocupación del argumento democrático, que es, bueno, nosotros queremos tomar las decisiones. ¿Qué dice este argumento de los límites que capacitan? Dice Holmes, bueno, tomar decisiones, aceptar las decisiones que tomaron previamente, sujetos en forma antidemocrática, o que no fuimos nosotros, lo que sea, lo malo que te parezca, no sirve, funciona, alguien dijo, sirve también usarlo. ¿No sirve por qué? Porque ya esos temas no los tenemos que volver a discutir. Entonces, esa toma de decisión previa nos libera de decidir un montón de cosas, de discutir un montón de cosas. Y podemos discutir otras. ¿Me siguen hasta acá? Esta defensa del constitucionalismo es, por un lado, mucho más inteligente. ¿Por qué es más inteligente? Porque le pretende robar a los demócratas su argumento. Eso es lo que hace un argumento mejor. Habla en el mismo lenguaje que el argumento democrático. Dice, no, a mí también me preocupa la democracia. Y como me preocupa la democracia, tenemos que aceptar la Constitución. ¿Por qué? Porque tener todos estos temas ya resueltos nos permite mirar hacia adelante y desarrollar la democracia. ¿Me siguen? Esto es algo que ustedes también tiraron. Creo que lo tiró David, lo tiraron varios. Florencia, creo, ¿no? Ahora Emily creo también que lo había tirado. Es un argumento, ¿entienden por qué es bueno el argumento? ¿Lo ven? Más allá después si están de acuerdo o no, detectar buenos argumentos es muy importante para nosotros como futuros abogados y abogadas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nuestra tarea en general es convencer a otro de que tenemos razón. Convencer de que nuestros defendidos en el ámbito del trabajo de abogados, para aquellos que se dedican a eso, deben tener una decisión favorable. Con lo cual, este argumento es mucho mejor. Holmes utiliza un ejemplo para mostrar que esta razón, este fundamento que le encuentra la Constitución funciona. Y es el ejemplo de Ulises y las sirenas. ¿Alguien lo conoce o alguien lo leyó? Ignacio asiente, así que contame, Ignacio. Sí, yo lo leí. Bien. ¿Y qué te pareció? ¿Qué dice? Lo cuento brevemente de qué trata. Ulises, iban en el barco y iban a pasar por donde había sirenas. Y él le dice a sus tripulantes que lo aten y que dejen escuchar el ruido de las sirenas, pero que no le hagan caso. Porque supuestamente si oís el canto de las sirenas, vas a ellas. Entonces los tripulantes le hicieron caso. Entonces lo que toma como referencia es como que él se puso un límite que lo ayudó, pero que no está bien que se repita a su hijo, ponele. Bien, vamos, muy bien, Ignacio. Ignacio dio una versión democrática del ejemplo de Ulises y la sirena, estuvo muy bien. ¿Por qué digo democrática? Porque, primero, Ulises volvía a su tierra después de una guerra, está bien, a verse con su amada, y tenía que transitar un mar en donde había unas sirenas con un canto hermoso que hacía que los navegantes se pierdan y se tiren al agua para encontrar a las sirenas y morían. Entonces no llegaban a destino. Digo la versión democrática de Ignacio porque Ignacio dice, bueno, le dijo a los tripulantes y los tripulantes le hicieron caso. En realidad los tripulantes eran esclavos de Ulises. Y Ulises lo que hace es ordenarle a sus esclavos que remaban, él no remaba su barco, porque para eso era
su barco, ¿está bien? Y sus esclavos, remaban otros. Entonces lo que hace Ulises es, le tapa los oídos a sus esclavos para que no escuchen el canto de las sirenas, ni a él que pida que lo liberen, les ordena remar y les ordena a sus esclavos que lo aten al mástil de manera tal de que no se pueda mover y no pueda irse a tirarse al agua, pero que le dejen los oídos libres para escuchar el canto de la sirena, porque las quería todas Ulises, ¿está bien? Quería no remar, quería escuchar a la sirena y quería llegar a casa con su amada. Era un vivo bárbaro. Entonces, efectivamente, los esclavos hacen lo que se les ordena, él atado, limitado, porque en el momento del canto de la sirena, él quería, eso es lo potente del argumento, en ese momento él quería tirarse al agua, no es que no quería tirarse al agua. Entonces, el hecho de estar atado le impidió tirarse al agua y perseguir el fin último que él tenía, que era volver a casa. ¿Siguen acá? ¿Hasta acá el ejemplo? Entonces, ¿qué enseñanza deja el ejemplo de Ulises para Holmes? Dice, bueno, hay límites, atarnos al mástil, el mástil sería la Constitución, ¿está bien? Este es el ejemplo que nos propone Holmes. Atarnos a la Constitución nos permite no sucumbir ante nuestras pasiones, ante nuestras preferencias no muy pensadas, y llegar al destino final, que no sé bien cuál es, pero sería a una sociedad, pongámosle, más justa. ¿Vamos hasta acá? Es decir, profe, que la Constitución sería una herramienta en parte del proceso para una sociedad más igualitaria. Sería, o sea, tenemos la Constitución para poder volver todo más igualitario, que yo tenga los mismos derechos que vos, que no solo volcados en la Constitución, sino en la práctica también. No sé quién hablaba eso, Elsa me parece que decía que están los derechos en la Constitución, pero en la práctica, aunque a mí me garantice el derecho al trabajo, yo no trabajo, etc. Esa reconstrucción, David, que vos haces es muy interesante, yo la firmaría, pero no creo que, no es la que da Holmes. O sea, Holmes lo que dice es, efectivamente, la Constitución es un instrumento, es el instrumento que te permite llegar a tu objetivo final, sea cual sea tu objetivo final. Holmes no dice que la igualdad sea el objetivo final, o dice, bueno, vos tenés unos objetivos y la Constitución te sirve como eso, como límite para llegar a tus objetivos. ¿A alguien se le ocurre alguna contestación a Holmes? Si lo tendríamos acá a Holmes o a Ulises, ¿qué le contestarían? Como sosteniendo el argumento democrático. ¿Le cerraría el ejemplo de Ulises? ¿O no le cerraría el ejemplo de Ulises? No, por la misma razón que dijo Ignacio. O sea, es lo que dice el texto de, creo que es Gargarella, que justamente esas ataduras son impensadas, o sea, porque Ulises quiere atarse, no tendría que atar a su hijo, es algo impensado. Ok, bien. Está bien. Es si querés, una objeción bien articulada que va al fondo del problema, de que es que, bueno, la alegoría de Ulises lo que vendría a fundamentar es un límite externo a nosotros, que es lo que pasa con la Constitución, que nos capacita para tomar otras cosas. Pero Ulises tomó la decisión él se estaba limitando. O sea, nadie discute que nosotros, que yo no pueda decir, bueno, no fumo más. No estamos discutiendo eso. O voy a adelgazar, entonces no voy a comer más alfajor. No estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es si otro puede limitarte. Está muy bien, Florencia, lo que decís. Pero, y por eso el ejemplo de Ulises no funciona. Porque, primero, Ulises mediatiza a los demás, que es algo en principio que si queremos, tenemos las preocupaciones que decía David, recién de igualdad y demás, bueno, no parecería un buen argumento.
Bueno, entonces limito, porque en realidad Ulises limita a los demás. ¿Está bien? Él no se limita. Él quería llegar con su amada y escuchar a la sirena. Limita a sus esclavos que tienen que remar y sus esclavos que no pueden escuchar a la sirena. Entonces, y el problema de Ulises, además, si alguien quiere hacer eje en que él está atado, es que es una decisión que tomó él, como bien dice Florencio. Ulises decidió que lo aten al mástil. Yo no decidí que me aten al mástil. Y eso sería, profesor, contrario a la Constitución, porque lo que ellos decidieron, nosotros no lo decidimos. Olvídate de contrario a la discusión. Ahora estamos recién discutiendo, pensando si es legítimo tener una Constitución. ¿Para qué queremos una Constitución? O sea, si está bien tener una Constitución o no. Ya la discusión de si es constitucional, conforme a la Constitución o no, presupone que tenemos que tener una Constitución. Todavía, por lo menos a mí no me convencieron de que tenemos que tener una Constitución. Porque me dio el argumento de la historia, vimos que era falso. Me dio el argumento de la tradición, vimos la distinción entre ser y deber ser. Vimos el argumento del consentimiento tácito, no me convencieron. Vino Holmes y me dijo que los límites me capacitaban, y me dio el ejemplo de Ulises, y no sé si fue el ejemplo de Ulises o que no me convence que los límites me capacitaron, pero el ejemplo de Ulises no me convenció seguro, que los límites me capacitaron me hizo pensar. Me dio una patada, me movió. No, ya no estoy gambeteando tan rápido como venía. Me dieron... Pero, una pregunta. Sí. Antes decían que la Constitución nos puede ayudar a llegar a nuestros objetivos. ¿La Constitución también no plantea objetivos? Porque, por ejemplo, lo que estaban diciendo antes, el artículo 14 bis de los trabajos. La Constitución da el objetivo que todos tengan un trabajo, pero no dice cómo llegar a eso. Después es cuestión nuestra y de nuestros legisladores de llegar a eso. Está perfecto lo que decís, pero estamos discutiendo antes. Ese objetivo, ¿quién está bien que lo disponga? ¿Por qué aceptamos que el objetivo esté dado, que ya lo hayan decidido antes? ¿Se entiende? ¿Por qué no podemos decidir nosotros nuestros objetivos? Esa es la discusión. ¿Por qué? Porque, como bien dice Jefferson y como bien sostiene Paine en los textos que tienen ahí, tanto el de Gargarella como el de Holmes, todos quieren, de hecho, si alguna vez son padres, se van a dar cuenta que es como algo que sale propio de la tarea, todos quieren limitar al que viene, pero ser libres ellos. O sea, todos tienen la pretensión de fijarle los objetivos, de trazar el camino hacia adelante, pero sentirse libre para trazar ese camino. Y entonces, ¿cuál es la razón? Si somos soberanos, si nos interesa la igualdad nuestra, de tomar los objetivos, las decisiones que ya se tomaron y que nosotros no las podamos tomar. Obviamente, como bien dijo Andrés, creo que fue, esto tiene una válvula de escape en el sistema, por eso lo vemos en la segunda clase, que es el Instituto de la Reforma Constitucional. Y por eso yo dije que, de acuerdo a la dificultad que tenga ese proceso, la tensión va a ser más fuerte o más débil. ¿Está bien? Pero la reforma me da una vía de escape, pero todavía no puedo... imagínense que yo doy derecho constitucional, ustedes están estudiando abogacía, todo el mundo discute, es inconstitucional, es constitucional, se matan, y no podemos ni siquiera ponernos de acuerdo o estar convencidos en que es bueno tener una constitución. Es básico lo que estamos haciendo, ¿se entiende? Quizás ustedes están convencidos de que tengan una constitución, pero si sean sinceros conmigo, que a medida que desarrollamos la clase, bueno, aparecieron ideas que quizás nunca las habían pensado, y quizás hoy no están, la idea de esta clase es que no estén tan seguros
de la necesidad y la bondad de tener una constitución como estaban al comienzo. Esa es mi idea hoy, es mi objetivo hoy, es complicarles la vida, joderlos un poquito, joderla, y que salgan más confundidas de los que entraron. ¿Está bien? Ese es, el objetivo de esta clase es ese. Se ríe David, eso es lo que quiere. Esa risa de David quiere. Bien. Logrado el objetivo, según Abigail, vamos a dar por cerrada la clase de hoy. La clase que viene, sí, Julián. No podías mutear. Nada, que justo hablando de eso, de los objetivos, que me puse a pensar y creo que es como que no es que queremos que la Constitución nos marque a cada uno cuál es nuestro objetivo, sino que como que trace un camino a cada uno para cumplir su objetivo personal sin pisar el objetivo de otro. Entonces, nada, eso, no sé si suma o no. Suma, porque, bueno, es una idea que tenemos, los que además estamos en, creo que la gran mayoría, queremos que cada uno, pero nosotros particularmente, y estamos como muy comprometidos con esa idea, de que el derecho, la sociedad, nos tiene que permitir a cada uno ser las personas que realmente querramos ser. ¿Está bien? Y que todos podamos tener las condiciones y las herramientas para ser los seres humanos que querramos. Claro. De acuerdo a nuestras No, propias porque decisiones. El problema, perdón Julián, sí. el tema es justamente, nosotros queremos ser quienes querramos ser, por eso queremos decidir. ¿Por qué voy a poder decidir lo que decía Patricio hoy? Porque soy libre de decidir mi orientación sexual, pero no soy libre de decidir sobre lo que nos interesa a todos. Solo puedo decidir lo que me interesa a mí. Bueno, lo que me interesa a mí, lo individual y lo colectivo tiene una relación dialéctica inescindible. Yo no puedo vivir en una sociedad más libre, ser más libre yo si la sociedad no es más libre ella. Todos juntos. ¿Está bien? Necesito, para que tenga realmente capacidad de decidir mi orientación sexual, necesito vivir en una sociedad que sea socialmente libre e igualitaria. Porque no es posible ser individualmente libre. Entonces, requiere el autogobierno, requiere la autonomía individual, se requieren mutuamente el autogobierno. Y el autogobierno requiere autonomía individual, porque nos queremos gobernar a nosotros mismos porque somos individualmente libres. Y si cada uno de nosotros ya estaría formateado, al pedo la democracia, o sea, ya está. Pero como somos nosotros, no determinados previamente, nos interesa tomar nosotros las decisiones. Por eso necesitamos alguna razón que nos permita ser más libres y más iguales para aceptar esa constitución, o para aceptar que hay algo que no vamos a poder decidir. Y hasta ahora las razones que nos han dado no son tan concluyentes como parecen instintivamente. ¿Está bien? La última razón que nos dieron de los límites que capacitan parece tener alguna potencialidad, pero no parece cerrar el tema. Y se tienen que convencer, y con esto cerramos, se tienen que habituar a algo. No hay forma de cerrar los temas. No existe cerrar los temas. Los temas profundos del pensamiento no se cierran, están abiertos. Por eso es importante que nosotros tengamos la cabeza abierta y sepamos y seamos conscientes de que caminamos sobre nubes, no caminamos sobre tierra firme. ¿Está bien? Eso los va a hacer mejores, mucho mejores, abogados y abogadas. Saber en qué terreno están pisando. No están pisando en un terreno firme. Ustedes piensan que están caminando sobre tierra firme. No lo están. No lo estamos. ¿Está bien? Y cuando vamos a las preguntas más fáciles, ¿qué es el derecho? ¿Qué son los derechos? ¿Está bien tener una constitución? Si nosotros, ¿qué es la democracia? ¿Cómo la profundizamos? ¿Está bien la democracia? Las preguntas más bobas son las más difíciles de responder. ¿Está bien? Y son las que uno puede ir generando aproximación. Entonces,
les invito a cerrar hoy por acá. Lean, por favor, el texto de Gargarella y el texto de Holmes, quienes no lo hayan leído. Lean el texto de Pisarello, si quieren, para la clase que viene, donde vamos a desarrollar un poco el tema de la historia del Poder Constituyente, y les vamos a mandar un trabajo sobre reforma constitucional que está íntimamente vinculado a este tema. ¿Está bien? Nosotros vamos a discutir teoría e ideas que todas tienen impacto en discusiones jurídicas concretas. Nada de lo que vamos a discutir, por más abstracto y pelotudo que parezca, no tiene una aplicación jurídica concreta. ¿Está bien? Y esto va a impactar en el trabajo que tienen que hacer para la semana que viene, y va a impactar en la idea que ustedes tengan sobre la facilidad o no de la reforma, qué se pueda reformar y qué no, sobre la existencia o no de contenidos pétreos, las atribuciones de la Convención Constituyente, las atribuciones del Congreso, si le puede fijar el temario, si no se lo puede fijar. Todo esto tiene impacto en eso. Y todo esto tiene impacto en cómo se toman las decisiones fundamentales de nuestra sociedad y de nuestro sistema jurídico, que supuestamente nosotros tenemos que salir a defender. Vamos a jurar por la Constitución, cuando en el acto que le den el título, juran por la Constitución. Entonces, tenemos que estar seguros de que eso vale jurar. ¿Está bien? Pues si no, vamos a jurar en vano al pedo. ¿Estamos? Así que nos vemos el miércoles que viene a las 10. Les vamos a subir el trabajo por el campus, seguramente entre hoy y mañana, y van a tener para entregarlo hasta el martes a la medianoche, seguramente, porque el campus tiene, no le puedo fijar un horario, siempre es a las 0 horas. ¿Está bien? Así que les mando un abrazo, muchas gracias por su atención, por su participación, fue una alegría, y es una alegría compartir esta clase y compartir todo el cuatrimestre con ustedes. Así que espero que les haya gustado, que se hayan sentido cómodos y cómodas, y nos vemos el miércoles que viene. Gracias, profe. Chao, Hasta profe, luego. buen día. Chao, profe, gracias. Gracias. Miércoles. Gracias, hasta luego. Gracias, profe.